dije, voy a salir y me salí en el golf porque dije, aquí seguro que hay. Y estoy buscando cafecito. Ya, bueno. Ay, Para parece los que aquí demás hay que ya están aquí acompañándonos, sepan que esa mujer que busca desesperadamente un lugar donde sentarse a conversar es responsable, entre otras cosas, de la edición o la reedición, la recuperación de la novela Morir en Berlín, de Carlos Cerda, editada por las ediciones de La Católica, y que fue uno de los libros del mes de la caja de marzo. Así que esa es la razón por la cual la invitamos y vamos a esperar a que se No, no, no. instale en un Hablemos banco. nomás, porque aquí puedo estar toda media hora caminando si no veo ni un café. Pero me voy a sentar Bueno, apenas encuentre algo que se parezca en a un un asiento. asiento. Sí. No, pero Perfecto. hablemos nomás. No, no, tranquila. Oye, quiero saludarlos a todos también y gracias Pancho por la invitación. Media accidentada esta incorporación, pero ahí estoy viendo un asiento. Ya, estamos súper. Perfecto. No, ya estamos estupendo. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Ramón Díaz Seterovich, por también conectarte. Muchas gracias a todos a quienes alcanzo a ver acá con nombre, a Elisa, a Edite, bueno, a Rodrigo, nuestro anfitrión, a Mariana, eh, a Andrés, a Clau, a SC, a iPhone de fotografía uno, a Víctor, y decirles que antes de pasar a conversar más directamente con María Teresa y con Ramón, que son parte de los libros que hemos tenido en nuestras cajas, comentarles que han sido días complejos, Mm, estos han sido días difíciles. eh, Siempre el duelo y la muerte imprevista, intempestiva, eh, eh, en un sentido incomprensible de un amigo, de alguien tan cercano, de alguien tan querido, te deja sin palabras y marcando ocupado. Eh, Hablo de Pablo Quiminato, eh, y de lo que ocurrió desde el domingo en la mañana en que empezamos a ser informados sobre su muerte. Eh, lo primero fue el silencio y luego de a poco eh, recomponernos, rearmarnos, concurrir a la capilla, a abrazar a Soledad, eh, y empezar de a poco a transitar el duelo y hacernos preguntas. Eh, Ocurre que, y esto es una sincronía muy extraña, ocurre que veo aquí también a Cecilia que se integró, a quien divisé ayer en la misa, allá en la calle El Aguilucho. Y ocurre que nosotros con Quiuminato veníamos trabajando hace más de 3 años en un curso que dábamos en un seminario, en un diplomado que dicta la Católica, la Facultad de Psicología de la Católica, eh, sobre trauma y duelo. Y entonces nosotros en la última clase de ese diplomado hablábamos sobre las distintas representaciones del duelo y la muerte en el arte. Eh, y entonces la conversación más frecuente que habíamos estado teniendo en el último tiempo y cuando nos juntábamos y nos reuníamos a preparar la clase, tenía que ver con eso. Y, y estuve revisando materiales que fuimos compartiendo, eh, y me encontré con un poema traducido por el propio Pablo, de Marguerite Yourcenar, que se llama Siete poemas para una muerta. Y me gustaría leerlo para traer a Pablo a esta conversación
para que él también sea parte de este encuentro y para de a poco ir volviendo a conectarme con lo más hermoso que él siempre nos fue entregando, que fue un entusiasmo y un amor irrestricto al arte, con todos sus bemoles, con todos sus rigores también. Eh, el poema se llama Siete poemas para una muerte y como dije, es una traducción libre de Pablo Quiminato de un poema de Marguerite Yourcenar, que dice así: tú no sabrás que tu alma viaja como al fondo de mi corazón, un dulce corazón acogido, y que nada, ni el tiempo, otros amores, ni la edad impedirán jamás que tú hayas sido, y que la belleza del mundo ha tomado tu rostro, vive de tu dulzura, reluce por tu claridad, y que ese lago pensativo al fondo del paisaje me remite solamente a tu serenidad. No sabrás jamás que llevo tu alma como una lámpara de oro que me ilumina mientras camino, y un poco de tu voz ha pasado a mi canto. Dulce antorcha, tus rayos, dulce brasero, tu llama, me conducen por senderos que tú has seguido y tú vives un poco porque yo te sobrevivo. Siete poemas para una muerta de Marguerite Yourcenar. Mm. Eh, María Teresa, antes de entrar en Morir en Berlín, de Carlos Cerda, tuviste también el privilegio de compartir muchísimo con Pablo Quiminato. Y a propósito de un gesto tan cotidiano como el que nos convoca aquí y ahora, que es compartir lecturas, eh, poner en común reflexiones, impresiones, ideas, desalientos y alientos, destellos. Imagino que Pablo a ti también te ha dejado algunas huellas que quizás pudieras compartir desde tu mirada de editora, desde tu mirada de dirigir páginas de un medio, de ser parte de espacios culturales, como puede ser a veces Puerto de Ideas. En fin, por donde quieras, si pudieras traer acá a esta rueda a Pablo. Mira, lo primero que quiero decirte es que no conocía esa cercanía tuya, lo encuentro muy impresionante lo que cuentas, que hayan estado precisamente hablando del duelo, eh, reflexionando sobre eso, porque creo que en esta muerte que a todos nos sorprendió, bueno, como siempre, siempre la muerte sorprende, ¿no? Pero aquí una cosa así como muy de, muy, bueno, como, no sé, es que ante la muerte uno siempre se queda sin palabras. Ahora, yo debo decir que con Pablo, yo lo conocí por supuesto, pero no fuimos cercanos ni amigos, sino que más bien yo fui un poco como espectadora y de las cosas que él hacía. Pero igual, aún así, me ha sorprendido mucho que ante su muerte todas las facetas de él que han aparecido, porque por ejemplo nosotros en la página de cultura, en Arte y Letra o en la página misma de cultura, siempre Pablo era como una voz autorizada para hablar de temas, digamos, del arte, de la literatura. Eh, le hicimos también artículos a propósito de los libros que publicaba en su editorial, pero igual me ha sorprendido mucho lo multifacético que era. Bueno, han dicho que era como un renacentista, ¿no? Porque esa cantidad de inquietudes que tenía, y no solo como inquietud, sino que como cultivo de todas esas áreas, me ha impresionado mucho. O sea, de verdad, lo que siento ahora es que pena, por un lado, no haber conocido más eso, no haber aprovechado más esa persona, ¿no? Pero creo que él también tenía muchas amistades, círculos, intereses, y uno de repente tiene que asumir que es espectadora. Los periodistas tenemos eso también, ¿cierto? No, no, yo no pretendo ser protagonista en este caso,
ni decir que era amiga de él, ni nada. Me topé en muchas cosas con él. Como dices tú, la última vez que yo lo vi, creo, así de haber conversado, fue precisamente en Puerto Ideas de Bio Bio, el 2023. Pero claro, era una persona con la que uno se encontraba habitualmente, con él y con su señora, con la Soledad, que tenía muy buena onda. Entonces, también sentí mucho que por temas de trabajo, de reuniones, cosas, ayer no pude ir al funeral, a la misa, y eso también, sobre todo por la Soledad, me habría gustado estar ahí, pero creo que también uno tiene, ante estas muertes, ante esta inmensidad y como el desconcierto de la muerte, uno también tiene que dar un paso, no pretender ser protagónico. Así que con lo que yo me quedo es que me impresiona mucho y me impresiona que él haya tenido como claridad desde tan joven en lo que quería hacer, o sea, en lo que quería explorar, cómo llegó a Santiago, se metió en el tema del taller de animación Túnez, o sea, un tipo que se hizo a sí mismo, pero con mucha convicción en lo que para él era su vida, la importancia que tenía el arte, la literatura, todo. Entonces, yo un poco me quedo sin palabras ante eso, solo como espectadora te digo que me impresiona mucho y lamento mucho, por supuesto, porque además, a propósito de esto, la transversalidad de él ha sido impresionante, o sea, desde escucharte a ti y escuchar muchas opiniones, ayer estuve en el concierto de la Católica a propósito del cambio de mando, se le hizo un homenaje al rector Sánchez, que ya no es rector, la Miriam Singer, muy emocionada, le dedicaron la primera pieza, una parte del Requiem de Mozart, a él, o sea, de verdad, y la emoción de tanta gente, la conmoción ha sido para mí impresionante, impresionante. Así que, Sí, bueno, eso es lo que puedo decir. hay un libro que apareció no hace mucho, bueno, en realidad tampoco hace poco, de la editorial Bastante en Chile, eh, editado por Rosario Garrido, de un autor mexicano, Jacobo Zanella. El libro se llama Escuchar la nieve. Ahí se lo estoy mostrando en la pantalla. Y es un libro precioso porque reúne, es divertido, porque Zanella no escribió ninguna de las líneas de este libro. Son 268 fragmentos de libros, de los más diversos que se puedan imaginar. Y la gracia es, del montaje de Zanella es que va tocando una cantidad de fibras, hebras, mundos, tonos, universos, planetas, eh, eh, que de verdad, leídos así lenta pero sostenidamente, significan un viaje pero infinito, es decir, es un libro inagotable en el mejor de los sentidos. Y me pareció encontrar en él además fragmentos para acompañar esta conversación, eh, y me gustaría leerles uno, son textos cortos, a propósito de la literatura, que me parece que vienen también al caso y nos ayudan, nos acompañan, nos apoyan, nos acercan. Hay uno de un autor que no conozco que se llama Juan Marqués, porque al final del volumen viene cada una de las citas de donde ha sido extraído este fragmento. Y de este Juan Marqués separé este texto y se los leo. Dice, la literatura, a menudo con un talento descomunal y desde luego con la más admirable de las intenciones, muchas veces intenta explicar las cosas sin aceptar o incluso sin saber que son inexplicables. Los mejores libros del mundo solo acertarán a hacernos vislumbrar o intuir una diminuta porción de lo que hay, algo minúsculo. La literatura es una pequeña linterna en un planeta lleno de luz que está en medio de un universo anegado de oscuridad, un espacio eternamente hundido en la noche. No hay solución para eso y no hace falta, pero hay que tenerlo en cuenta. A veces, en los mercadillos, ante esos montículos de libros que como escombros se derraman sucios y cansados, uno piensa en los afanes, los esfuerzos, las ilusiones, los disgustos, las alegrías, los talentos y las torpezas que tantos hombres y tantas mujeres invirtieron en ellos al escribirlos, y dan ganas entonces de acercar una cerilla y hacerlos arder, pero no por destruirlos, sino al contrario, para redimirlos,
no por odio, sino por amor, para que puedan dar todavía y por última vez un poco de luz y de calor para que cumplan definitivamente su vocación, su papel, su naturaleza. Tenemos en esta rueda de hoy a Ramón Díaz Eterovich, que está por ahí, ustedes lo ven en un cuadro de polera azul, con audífonos blancos. Y Ramón es un tremendo escritor chileno que fue invitado hoy a esta sesión porque es el autor de un volumen de relatos que alguna vez, hace ya muchos años, publicamos, esa vez en el sello Lolita Editores, un volumen al cual le pusimos Mi padre peinaba a lo Gardel, y es un volumen de relatos que es una especie de extensión de un volumen anterior llamado Chumangos, que reunía, no recuerdo si 8 relatos, y nosotros le agregamos 2 más, y con eso formamos este volumen llamado Mi padre peinaba al hogar de él. Ramón, gracias por compartir esta rueda. Este libro acompañó todas las cajas del mes de marzo, eh, y le debe su título a un cuento no solo premiado, sino que en realidad un cuento entrañable sobre un padre que se parece un poco o mucho, no sé, probablemente a tu propio padre, y que sin embargo leído se convierte en la historia de un modo de relacionarse, de un modo de vincularse y de un modo de narrar a ese padre desde tu particular y sustantivo lenguaje. Si nos pudieras decir algo sobre este volumen que a lo mejor varios de los que están acá en esta rueda ya pudieron leer, o a lo mejor algunos de sus cuentos, o que a lo mejor no lo han hecho aún, y escuchándote a ti quizás tienen un nuevo motor y un nuevo motivo para hacerlo. Hola Francisco, gracias por la invitación, saludo a todos. Eh, sí, este es un libro que reúne una serie de historias que están todas ambientadas en Punta Arenas, en Magallanes, que es bueno, es mi ciudad de origen. Y siempre yo, como forma paralela a las cosas que se me conocen más, ¿qué pasó? Nada. No, dale, dale. En forma paralela a las historias policíacas de Heredia y todo eso, una de las cosas que me interesa es recrear cosas que tienen que ver con ese mundo tan particular que es de la Patagonia chilena, que es de Punta Arenas, Magallanes. Entonces, en este libro hay también algunas historias policíacas, si queremos, pero la mayoría son como historias más bien del barrio, familiares. Eh, y dentro de todo eso está este cuento, Mi padre peinaba Gardel, que como todas las cosas que uno suele escribir tienen un porcentaje de realidad y un porcentaje de ficción, ¿eh? Este cuento partió con algo que sí fue verdad, que alguna vez hace muchos años, bueno, gané un concurso de cuentos y después volví de vacaciones a Punta Arenas y una radio allá, la Radio Polar, me llamó a hacer una entrevista. En mi casa no sabían que escribía. Entonces le dije, bueno, escuchen la Radio Polar a las 12 del día. Y, y bueno, me entrevistaron y hablaron de este premio. Y bueno, mi padre era un tipo de muy pocas palabras, ¿eh? Mm, eh, y entonces, bueno, yo llegué, mi mamá algo me dijo, mi papá no dijo nada. Eh, y, y al otro día mi papá trabajaba fuera de Punta Arenas, trabajaba en la NAP, entonces trabajaba un tiempo en el campo y después volvía. Y esa coincidió que estaba en Punta Arenas, entonces el día lunes se levantó muy temprano y llegó como al mediodía con una máquina de escribir. Entonces para mí eso fue algo
como muy potente porque sin decir ni pío, digamos, era de alguna manera eh, su, 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 no sé, su contento, su autorización, como quieramos verlo, para, para esta cosa extraña en la familia y de que alguien escribiera, y bueno, que lo entrevistaran por esa cosa. Entonces después, muchos años después, cuando ya mi padre murió, yo recordé esa anécdota y, y bueno, compuse este cuento, que en el fondo es la relación entre, entre un padre y un hijo, en un hijo que quiere ser escritor, pero al mismo tiempo un hijo que intenta, eh, no sé, saber, conocer, tener alguna guía, algún apoyo en esto que se trata de vivir, ¿no? Una cabra de 20 años, 18 años, que está por ir a la universidad y bueno, y sostiene un largo diálogo con su padre. Y bueno, ese es el cuento, ese es el cuento y bueno, un cuento que me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo porque que suele ser leído en colegio, en liceo, No me como, cuesta nada. como una aproximación al tema de la relación padre-hijo, ¿no? Por ahí va la cosa. Y Ramón, bueno, hay otras ¿conociste a cosas que son, hay Ramón? otro cuento que tiene, Enciendo la luz por lo menos. sí, Ya. ahí hablando. Es que hay alguien que no ha apagado el micrófono. No sé quién es. Bueno, hay otro cuento que se llama, que a mí igual me gusta mucho, que se llama Asunto de Familia, pero que ya tiene que ver con las comidas. Y está como en clave policial, pero no es policial. Y parte de la base que en Punta Arenas era muy común que en las familias eh, trajeran un corderito de pocos meses y lo criaban. Y al final, bueno, papás para las fiestas patrias lo faenaban, lo cual producía una serie de, de cosas de llanto, sobre todo los niños que se habían encariñado con el animalito. Entonces, esa historia, que más o menos eso yo la relato en clave de un niño que vea a su padre, a su tío, poco menos así como mafiosos del padrino, que tienen que actuar como sicarios y durante gran parte del cuento, por lo menos eso es lo que yo pretendía, era que el lector pudiera imaginar que el papá y el tío de este niño que está contando pensaran que van a ajustar cuentas con alguien. Y al final lo que hacen es, bueno, es faenar al pobre corderito. De Todas son hecho, historias, como decían delante, que muchas veces tienen que ver con la vida provinciana, Punta Arenas y toda esa cosa, ¿no? de hecho, es tan así lo que dice de ese cuento Costumbres Familiares que cuando arranca dice, ya es hora de matar a Osorio. Y al tiro uno Osorio, es decir, y ese juego, ¿no es cierto?, de ponerle un apellido como nombre al bicho, se mantiene a lo largo de toda la historia y le va dando justamente ese tono, y sobre todo viniendo del narrador. Eh, Ramón, ¿conociste a Carlos Cerda, autor de Morir en Berlín? Sí, lo conocí cuando él llegó de su exilio, no recuerdo el año, pero nos juntábamos harto ahí en una especie de taller literario, entre comillas, digamos, que teníamos con el Poli, con Fernando Jerez, con Ramiro Rivas y otros narradores, eh, que nos juntábamos en las casas con el pretexto de leer y comentar algunos cuentos y luego tomarte alguna copita. Y por ahí lo conocí. Bueno, había leído algunas cosas de él antes,
diría que lo traté en ese espacio, después alguna vez pudimos haber conversado. Bueno, algún momento fue una persona, yo creo que era un intelectual bien potente, ¿no? En en todo su punto de vista político, su manera, no sé, de entender la sociedad. Tuvo sus cambios, como se sabe, pero siempre me pareció que era una voz interesante de escuchar o de leer, ¿no? Y bueno, morir en Berlín es de alguna manera recoge una cosa biográfica, que fueron los años que él vivió exiliado en la antigua República Democrática Alemana, ¿no? Entonces hay un rescate de la vida de muchos exiliados que la pasaron en Alemania, con, con todos los puntos negros y otros más luminosos que se pudo haber tenido la experiencia. Y bueno, después de repente se le ocurrió morirse, creo yo que bastante joven, y, y eso, digamos, lo traté en algún momento y, y lo leí también, ¿no? María Teresa, hay una cantidad infinita de títulos que podrían haber inaugurado, ¿no es cierto?, la colección que ustedes decidieron recuperar a través de las ediciones de la Católica. Y uno de los libros que escogen es esta novela, Morir en Berlín, que ya llevaba mucho tiempo descontinuada, de una autora además que durante unos, no sé, corrígeme tú, 15 o 20 años, eh, había dejado de ser leído, estoy hablando en términos más generales, ¿no? Y la recuperación de Morir en Berlín es un modo de volver a traer su voz, de volver a leer el exilio, pero ya el 2024, el 2025, es decir, con esa carga, ¿no? Con esa carga del tiempo transcurrido, que hace más interesante, incluso creo, a la novela y habla de lo bien que ha envejecido. Me gustaría que si nos pudieras contar algo antes de que quienes la leyeron pudieran también dar su propio punto sobre Morir en Berlín de Carlos Cerda. Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que comentar. Primero, la decisión de publicar este libro. Yo creo que este es el segundo título de la colección Herbolé UC, que sacamos con Ediciones UC, la Fundación Herbolé, que yo he creado con otra gente, eh, y que es una fundación que, precisamente lo que se propone es el rescate del patrimonio literario, o sea, decir, traer al presente cosas que han quedado olvidadas, que han tenido un valor en su momento, pero también no solo la obra, sino que a los autores. Y a mí me llama mucho la atención, yo fui bien amiga, aquí sí que puedo decir que fui bien amiga de Carlos Cerda, me tocó entrevistarlo muchas veces, compartimos mucho, y de hecho le debo a él varias cosas, y siento que también me dejó como encargos. Curiosamente, fíjate que Carlos se murió a los 59 años, o sea, a la misma edad de Pablo, que no sé si había cumplido ya los 60, pero estaba súper joven. ¿Y qué pasó? Que este libro que se publicó el año 93 y que tuvo un impacto muy grande, fue el primer libro y yo creo que el único que se ha referido de esa manera al exilio y al doble exilio también, porque la gente que vivió en Alemania vivió una especie de doble exilio estando en una sociedad que tampoco era libre. Entonces, era una cosa, y lo que revela la novela es eso, como dentro de ese exilio, que algunos podían decir el exilio dorado, ellos tenían restricciones por vivir en una sociedad como la de la República Democrática Alemana. Entonces, bueno, en realidad a mí me sorprendía mucho que este libro no se hubiera reeditado. O sea, Carlos se murió el 2001 y a partir de su muerte no se reeditó, no sé si hubo algo que se reeditara, pero Alfaguara sacó a fines de los 90
los cuentos primer tiempo, que es el volumen de cuentos que sacó el año 95 acá. Y publicó las novelas, las otras novelas, Hombres que Caminan y Una Casa Vacía, pero es como si hubiera desaparecido, y eso es lo que pasa con tantos escritores, que a mí me sorprendía porque además es un escritor que yo conocí, que entrevisté, porque cuando uno va más al pasado, y es un poco la idea de esta fundación, uno va más al pasado, claro, hay miles, como dices tú, miles de escritores que se podrían reeditar y que se podría rescatar su obra, pero lo impresionante es que alguien que publicó en los años 90 ya no nos acordemos. Entonces, había una deuda muy grande, yo creo, porque además, como dices tú, esta novela envejeció muy bien. Arturo Fontena en el prólogo dice que esto perfectamente podría ser una película, hacerse una película con el libro, como hemos visto otras, ¿cierto?, que tienen ese tema. Yo creo que Carlos hizo ahí un trabajo que fue literario muy importante, o sea, una calidad, la prosa increíble, yo no sé, yo la volví a leer, la releí, ahora que tuve que editarla, trabajar con la editorial y todo, es sorprendente, y además todo lo que significó para él en términos personales, o sea, lo que revela ahí la, la, la fibra que toca como en tantas, o sea, fue de una sutileza, pero al mismo tiempo de poner en evidencia cosas tan fuertes, y lo hizo tan bien que yo creo que era un libro que merecía estar de nuevo, de todas maneras, en las librerías, o sea, y de hecho ha Hay tenido un, bien buenas respuestas. hay un humor negro, Ah, sutil, ¿no? Hay un humor negro, claro, sutil, una ironía, ¿no? A propósito del modo de llamar a las organizaciones, ¿no? La oficina, y esas superestructuras, ¿no? Que empiezan a habitar el todos, ¿ah? Como, luego el uso de los diálogos, ¿ah? A propósito de la técnica impresionante. narrativa, el uso de los diálogos está tan cuidado, es tan preciso, ayuda tanto a ir como construyendo un tempo en uno como lector, que uno también lo agradece porque a su vez es una novela que exige, como todo buen libro, un grado de concentración, ¿no es cierto? Significativo, importante, no apurarse, a no ir más rápido de lo que la propia puntuación y el lenguaje te va sugiriendo. Pero ahí empiezan a aparecer junto con las superestructuras, ¿no es cierto? La enfermedad, el miedo, el desamor, las fracturas, ¿no es cierto? Y eso va a uno conquistándolo, yo diría, a fuego lento. Esta Sí. es una Además, novela el trabajo que que él hace con el lenguaje, o sea, yo te decía un lenguaje, una prosa increíble, el trabajo que él hace para ir construyendo esta historia, la superposición, por ejemplo, de los tiempos, cómo él va pasando de un tiempo a otro, y se te hace, o sea, y están, lo hace como con maestría, creo yo, porque eso puede ser un desastre en una novela. O sea, si eso no está bien trabajado, tú que haces talleres, es un riesgo. O sea que a través del diálogo y además mezclando momentos y situaciones, yo creo que él fue, bueno, esta novela además tiene una historia bien impresionante porque él hasta la empezó a escribir en Alemania y se vino del exilio el año 85, volvió a Chile, pero cuando llegó a Chile se dio cuenta que la novela no venía, o sea, el manuscrito. Entonces sospechó que se lo habían quitado en la aduana a la salida de Alemania. Pero se quedó con esto adentro y fue la Mariana, su mujer, a la Mariana Herrera, quien le dijo, y por eso el libro, eso lo contó Carlos en una entrevista del año 93 y el libro está dedicado a la Mariana. ay, Ella fue la que le dijo, tienes que reescribir esta novela. Entonces partió de cero reescribiéndola. Entonces, además eso ya es un doble trabajo, porque uno cuando ha puesto, claro, no la traía terminada, pero traía el boceto y que se te pierde partir de cero, creo que fue como eh, más valorable también, porque no siempre es fácil cuando uno ya cree que ha construido algún escritor, ha construido una obra, tener que partir de cero y decir como, entonces creo que hay una convicción de él de que ese libro debería ser escrito. Y bueno, otra cosa también que decía él es que él lo pudo terminar cuando cayó el muro, porque ahí sintió que se le abrían las compuertas de la memoria, decía él. sí, Muy impresionante. ahora,
María Teresa, probablemente el tener que reescribir la novela a la larga fue un beneficio para el libro. Suele ocurrir, me hiciste recordar el caso de un escritor que a lo mejor algunos de ustedes también han leído, de Jean Echenoz, un escritor Sí, francés. Bueno, mm, Echenoz, por ejemplo, ha llegado a cultivar como una técnica de trabajo el escribir una novela y convertirla inmediatamente en un borrador y hacerla desaparecer y reescribirla por segunda vez y luego volver a hacerla desaparecer y luego ir por una tercera versión y ya en la tercera o en la cuarta, en donde siempre empieza de cero, pero en realidad no empieza de cero, no, por supuesto. la novela va adquiriendo, ¿no es cierto?, un cuidado, un tono, y se empieza a acercar a la mejor versión posible, ¿no? Claro. Eh, Es que es distinto corregir que sí, partir sí, escribiendo de nuevo, porque es sí, cierto que en realidad los libros se corrigen, pero además ante esa evidencia de que perdiste lo que, porque es distinto como voluntad, decir ya voy a, el caso de Chenot, decir voy a partir escribiendo de nuevo, pero que llegues y no tienes tu manuscrito, que además le ha pasado a muchos escritores, no es el único, le ha pasado a mucha gente que se le pierde y algunos no han vuelto a escribirla. Eh, porque es como también el desconcierto, ¿no? Un poquito la pérdida. Pero yo creo que él tenía una gran convicción en que esa novela tenía que ser escrita. Díaz Eterovich, ¿se te perdió algún manuscrito de Heredia y decidiste empezar de cero nuevamente? Al revés, ¿se te perdió una y dijiste que bueno que se me perdió porque no iba por buen camino y mejor voy a otra? Hay por ahí algunas, sobre todo no de Heredia, de otro tema, que alguna vez la escribí y después le pasó el tiempo con mucha fuerza por encima y sentí que estaba muy lejos de lo que yo quería hacer o como lo quería escribir. Y ahí la tengo guardada, trato de no saber dónde. Y tal vez porque la historia tiene que ver con mis primeros años en la universidad. La historia es buena, pero la ejecución merece una mejor ejecución pero era mi primera novela, entonces me perdono. Pero salvo Eh, eso, pero es difícil escribir cosas que se pierden. Yo por ahí he perdido capítulos de novela por la intervención de mis hijos, una vez uno de ellos me tiró el enchufe de la computadora y perdí como 30 páginas fresquitas que tenía recién escritas. Entonces, volver a escribir algo que uno ya hizo, realmente es un desafío. Eh, Como creo que decía María Teresa, hay que tener mucha convicción y hasta diría coraje para empezar de cero con algo que uno creía que estaba finiquitado, ¿no? sí, totalmente. De los presentes, ¿alguno que quiera aprovechar la presencia de María Teresa o de Ramón para hacerle alguna pregunta en particular o para compartirle algo de lecturas o conceptos, ideas? Por favor, ahí Yo, ah, Cecilia levantó la mano y ah, alguien más, Andrés Corona me parece también. Andrés acá, Cecilia, anda tú primero. sí. ¿Dónde está Cecilia? Tiene Cecilia, el micrófono apagado. abre el micrófono, ahí sí. Listo, listo. Decía muchas gracias, Pancho, por esta iniciativa. La encuentro genial, esto, este tipo de reuniones. Y querían agradecer también a María Teresa y a través de ella a su editorial acerca de la oportunidad que nos ha dado de revivir este libro, que para mí ha sido bien impactante. Conocí a Carlos Cerda muy de lejos, pero yo creo que los que regresamos del exilio, cerca de la fecha en que regresó él,
y que luego publicó el libro, no estábamos preparados para una lectura como la que podemos hacer ahora. ¿Y a qué me refiero? A que lo que habíamos vivido estaba metido muy adentro. No estábamos muy integrados a Chile en el retorno, en los retornados, y todavía teníamos mucho de lo que él describe acá. Eh, por ejemplo, esa sensación de culpa, que describe a estas generaciones de exilados que se autoculpaban, por estar viviendo algo que en realidad era igual o más terrible que lo que se estaba viviendo en Chile. Yo soy socióloga de profesión, yo viví exilada muchos años en París y revivir estas varias muertes, es como morir de nuevo para mirar de otra manera. Entonces, está rondándonos mucho este tema de las muertes. eh, Carlos lo pone de una manera literaria a través de muchos episodios, muchos, y muchas facetas psicológicas que se van como convirtiendo en escamas del exilado. Ahora, yo fui mujer, esposa de desaparecido, salí exilada con 2 niños muy pequeños, pero tuve una trayectoria virtuosa en el exilio, hice una muy buena carrera, pero nada de esto que está en este libro, nada, me es ajeno. Por ejemplo, lo que le pasó a los hijos de uno, en fin, una serie de experiencias que no había cómo procesarlas mientras éramos. Por dar un ejemplo testimonial, me acaba de entrevistar un muchacho que está estudiando en Francia y quería saber para su carrera, necesitaba tener un testimonio de alguien que hubiera militado políticamente y cómo veía ahora su militancia. Y yo estuve cercana al PC cuando estaba en la Católica. Yo era chica de la Católica. No me duró mucho, y no me duró mucho la experiencia en el PC por muchas de las cosas que salen acá, y principalmente porque fui enviada por mi oficina en la universidad en Francia a una reunión académica en Berlín. Y todas estas Strasse que él describe acá, yo las viví así como un flash, iba embarazada de mi tercera hija que nació en París, y la verdad es que fue una muerte, a través de la muerte que yo veía en mis compatriotas chilenos que vivían allá, y que había una versión mucho más suave en Francia. Otra cosa que reviví en esta entrevista que me hizo este muchacho, yo reporteaba en Radio Moscú porque era el único vínculo que había con Chile de los exilados que estábamos en Europa. Entonces, y tenía que pasar por estos personajes que de repente querían quedarse en mi casa, estos senadores, estos ministros, como lo llama él. Entonces, yo le agradezco en forma póstuma a Carlos Cerda que me permita procesar muchas de las facetas en forma literaria, que es mucho mejor que un testimonio, digamos, sobre la violación de los derechos humanos de lo que hemos podido hacer nunca en 50 años de post-golpe. Así que, María Teresa, a echarle para adelante con este tipo de rescate, porque por lo menos en mi experiencia ha sido un regalo volver a vivirlo y poder valorar lo que se hizo en esos años, y en forma muy agradecida le digo, le podría expresar a Carlos Cerda un reconocimiento por su valentía, porque yo al vivir en Chile en los 90, habiendo regresado de Berlín Oriental y escribir esto, se requería mucho coraje. Eso. Sí, muchas gracias, Muchas gracias. Cecilia. Muchas gracias por tu palabra y qué bueno, o sea, yo creo que Carlos sí se merecía esto, porque fíjate que yo cuando dije que Carlos me dejó como encargos, yo lo entrevisté varias veces, el año 95, me acuerdo que lo entrevisté por sus cuentos,
y él me habló de la literatura chilena en el exilio. Me dijo, tú tienes que hacer un reportaje sobre la literatura chilena en el exilio porque hay muchos escritores que se quedaron fuera, que no han vuelto. Entonces, yo, después que murió Carlos, el año 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe, hice ese reportaje. Y hice una investigación que después se publicó incluso como capítulo de un libro, pero ahí me habló de un autor en particular, me dijo, en Alemania están tales, 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 y Hernán Valdés. Y a propósito de lo que me dijo Carlos de Hernán Valdés, yo también en el 2003 ubiqué a Hernán Valdés en Alemania, y también tuve una, podría decirse, amistad a distancia con él, a pesar de que lo conocí, viajé en algún momento a conocerlo. Entonces, Carlos me abrió esa puerta también a una realidad que uno sabía desde acá, pero que hay una literatura también muy valiosa que hay que reintegrar a lo mejor. Bueno, Hernán Valdés sí se han reeditado, yo he trabajado también para que se reediten sus libros, en fin. El más famoso, por supuesto, es Tejas Verdes, que es un testimonio. Cuando tú decías, yo creo que ese es un verdadero testimonio literario de la situación inmediata del golpe, pero hay mucho que todavía rescatar, o sea, no solo en este ámbito, porque este es un tema muy concreto de nuestra historia reciente, pero hay mucha literatura que nos habla también de otras épocas que también hemos ido olvidando, o sea, toda la generación del 50, por ejemplo, las mujeres de la generación del 50, autores de principios del siglo XX también, que yo obviamente no conocí, pero hay mucho que rescatar, porque yo siento que esa literatura que forman todo ¿no es cierto?, como la gran biblioteca que decía Borges, es parte de lo que somos hoy, es parte de nuestra identidad. Entonces, es muy triste que los libros queden, las obras y los autores queden en el olvido, porque eso es parte de lo que somos hoy, como sociedad, como cultura. Así que te agradezco un montón la lectura que hiciste, Carlos, y me encanta que le hagas aquí esta especie de homenaje, porque Carlos lo merecía de todas maneras. Fue muy valiente, como tú dices, muy valiente. Sí, y Mauricio Baqués, por ejemplo, un autor que ahora está de nuevo también siendo recuperado. Ojalá encuentre un universo de lectores que también ponga su literatura en movimiento, porque más allá del hecho de si un libro circula más o menos, se vende más o menos, en realidad el tema de fondo, lo relevante es que se lea y que se lea en la cantidad que sea, pero ojalá con el mayor valor posible, ¿no? Con la mayor dedicación y concentración. Y ediciones como esta de Morir en Berlín, y por eso lo escogimos también como libro para marzo y para todas las cajas de marzo, era también no solo tributar a Cerda, sino poner esa literatura en circulación. Eh, Cecilia mencionaba hace un momento la culpa. La culpa atraviesa esta novela, lo indebido, ¿ah? Lo indebido, se usa mucho la expresión lo indebido, y eso tiene una connotación alucinante, es decir, la cantidad de indevideces, ¿no? Es decir, que ocupan a estos personajes es enorme, no solo en este caso a Mario y a Lorena, ¿no? Eh, Eso, levantó la mano Elisa y no sé si Andrés también levantó la mano, Sí, pero aquí estoy. sí, ya, entonces vamos Andrés y después Elisa. Hola, buenas tardes. Em, Gracias por el libro. Una sorpresa. Mi aproximación a Carlos Cerda es por este otro libro. Es por Una casa Extraordinario, vacía. extraordinario. Es imp- y yo esperaba algo como esto, que esto es en el fondo la novela seminal del horror gótico chileno, como dicen mis amigos escritores. Esto es horror puro. Y aquí me encuentro con tristeza pura. A mí me dio desde el principio hasta el final, era una tristeza galopante. Entonces, entiendo que esto se considera como una secuencia, Berlín 2, Berlín 1, y se pasa de la tristeza al horror. Eh, entonces, eso es un detalle no menor.
como te digo, yo esperaba algo así y me encuentro con algo completamente distinto, más cercano a, no sé, la verdad es que desde la primera palabra hasta la última, yo diría que lo que cruza a mí es la tristeza y la angustia. Entonces, quiero agradecer también por este regalo, que me complementa muy bien este otro que me quita el sueño. Es muy cierto lo que dices tú, Pancho, déjame unos Dale, en tu remis, sí. Lo que pasa es que, bueno, este libro, Morir en Berlín, lo escribió Carlos sin pensar en lo que iba a venir después, pero a medida que fue escribiendo, ya al retorno, tienes toda la razón con la tristeza. José Donoso le hizo ver, y esto lo contó muchas veces Carlos, lo hemos dicho, eh, cuando le mandó Carlos Cerda este manuscrito a Donoso, diciéndole que había escrito una novela del exilio, Donoso le contestó por correo: esta no es una novela del exilio, es una novela de la pérdida, porque en el fondo la pérdida está en todos los, o sea, y dice que incluso Donoso le empezó a enumerar las distintas pérdidas, la pérdida, digamos, del país, la pérdida también de las confianzas, la pérdida de una patria, de un modo de concebir el mundo, de las personas, bueno, una serie de pérdidas. Y después tienes toda la razón en lo que dice, que esta es como se complementan, porque después Carlos escribió Una casa vacía, ya al retorno y al saber, bueno, al conocerse todos los horrores, y después escribió Sombras que caminan, que tiene que ver con la situación de los actores durante la dictadura, en la situación paupérrima en que estaban los actores, la gente de teatro. Entonces, él ya escrito los 3 libros, dijo: esta es una trilogía, lo concibió como la trilogía de la dictadura, pero fue como a posteriori, digamos, no fue que él se planteó hacer la trilogía, sino que al escribirlo se dio cuenta que, claro, aquí había efectivamente una trilogía de la dictadura. Porque hay algo muy bonito también en Cerda, que probablemente Día de Terois también lo alcanzó a cachar cuando lo conoció de regreso al exilio, y él es que él se forma en el mundo del teatro, ¿no? Del teatro, ¿no es cierto?, emerge a la literatura. Y recuerdo en el libro de conversaciones con Lucho Poirot, que trabajamos por muchos años, cómo Carlos Cerda tuvo allí mucha presencia, ¿no? En esos relatos y en ese como espacio de formación. Y creo que la dramaturgia está muy presente en el modo narrativo que acompaña a Morir en Berlín, y esa cuestión es muy notable para hacerse más eficaz en uno como lector. Muchas gracias, Andrés. Gracias, María Teresa, por la respuesta. Elisa, abre tu micrófono, Elisa Silva. Hola, Elisa Silva. Gracias, Pancho. Gracias, María Teresa. Yo me presento. Yo nací el año más o menos en el que está situado el libro de Carlos Cerda, el 85. Y la verdad es que mi experiencia no, quizás respecto al exilio, tiene que ver por lo que estudié. Yo estudié historia. Entonces, la idea de este rescate de libros que se van, alguna vez un profe mío con el que tengo nos hicimos amigos, él siempre dice: nosotros hablamos con los muertos. Y entonces, parte de las fuentes con las que yo siempre he trabajado es efectivamente literatura escrita en una época, que normalmente lo que tengo, y en alguna parte de mi pieza ahí tengo estos libros que se empiezan a quebrar, los de los años 40, los 50, las hojas, ese olor. Entonces, encontrarme primero con este libro que es hoy tomar un libro de esos que se empiezan a desaparecer, entre mis múltiples y extrañas facetas he escrito libros, y, y de hecho el que uno para niños que hicimos, que nos costó tanto esfuerzo, bueno, no ha sido reeditado y va a desaparecer. Entonces esa experiencia de lo que va a desaparecer y el poder volverse a encontrar, en este caso no como haciendo una investigación, sino que al revés, me sorprendió y me llega, pero me habla justamente de una época que a mí me ha gustado mucho investigar, o qué sé yo, como recordar. Finalmente la pregunta es al revés. Cecilia habla de su experiencia de ella como que sale al exilio, del retorno. Yo como historiadora y como persona de la calle, finalmente tengo una aproximación a lo que fue el pre-golpe, el post-golpe, porque finalmente siento que es, no siento y pienso,
qué es lo que nos marca. O sea, yo podría decir que soy de las últimas generaciones que nació en dictadura, sin embargo nunca vivió la dictadura, porque una niña de 5 años, a no ser que en el fondo te tocó muy, muy de cerca, en realidad crecí en partes cuando en el libro empiezan a contar la historia de los papás de Lorena. Crecí en el mundo en el que ya está el cambio, en esto de la especulación, no la del señor que en el fondo trabajó 35 años y los 15 millones que tiene son ese trabajo, es el no, es el de la apuesta. Yo crecí en ese Chile. La vez que salí de esta ciudad en la que nací y en la que me fui, en el fondo, fue porque me fui a estudiar un magíster en Inglaterra y ahí aparece, esa es mi única experiencia, la perspectiva de ver desde afuera, pero supuestamente en este mundo de la libertad al máximo. Entonces, desde esa posición, desde esa vida, de alguna forma me pasa que leo este libro, como varias cosas. Entonces a mí me gustaría compartir, porque hay algo que me encantó del libro, es como todas estas historias separadas, de alguna manera, empiezan a converger hasta que llega un punto ya en los últimos capítulos, que para mí es este diálogo que tiene Lenny con Don Carlos, con el senador, de la generación en que uno ya sabe que Don Carlos quiere escapar, uno como que ya conoce los secretos que finalmente están todos ahí, y un poco se empilucha la situación y lo que está pasando. No sé, me resuena mucho y sin embargo no sé por qué me resuena tanto, siendo que supuestamente yo vivo en el mundo de la libertad. O sea, cuando yo me fui a Inglaterra fue con una beca, fue en la mejor de las posiciones, cuando volví, cuando lo escojo, yo vivo en ese mundo y sin embargo hay dos párrafos, que es cuando Lenny está contando sobre el errante, la obra en el fondo que están presentando, y explica la relación que es: el hombre errante busca el lugar en que será redimido, en que alcanzará la paz y el reconocimiento. Busca la tierra de la redención porque quiere morir tranquilo. Para morir tranquilo es preciso que lo acoja la tierra del perdón. Ella, en cambio, quiere que alguien la saque de esa caleta miserable, mezquina, grosera, llena de gente que no la entiende y que decide qué debe hacerse y qué no debe hacerse, qué debe decirse y qué no debe decirse, qué debe pensarse y qué no debe pensarse. Pasa un poco más y en el fondo don Carlos le interpela a Lenny y ella dice, explicando lo que le pasa, dice: cuando usted me habló ayer de su vida y de Chacabuco y de las vidas de tantos que trataban de salir de allí sin lograrlo, usted dijo que el desierto era enorme, que se los había tragado. Eso es, créame, lo dijo usted muy bien, el desierto es enorme y nos ha tragado a todos, a usted, a mí, a todos nosotros, aquí y allá. No sé por qué en ese punto a mí me resuena tanto, insisto, desde esa posición en la que se supone que yo soy ya la generación en un país en el que está toda la libertad con los pros y contras, las perspectivas que se puedan tener o no, y sin embargo hay algo como que sería un descaro si yo dijera: no, yo no vivo en la libertad, o yo puedo compararme con la experiencia de estos personajes, de estas personas finalmente, porque el libro son personajes y sin embargo por mi vida me ha tocado conversar, no sé, con una Cecilia, con personas que efectivamente fueron al exilio, con hijos que no están, con la experiencia espantosa en que te miran y te dicen: ¿de dónde soy? En el fondo crié en Francia, yo soy de acá, ese esfuerzo por volver y el no volver. Me tocó, edité un libro sobre Fernando Castillo Velasco y hay todo un tema del exilio que fue mi primera aproximación y fue como, ¿qué pasa? ¿Por qué me toca? Y sin embargo, hoy día en este Santiago de Chile supuestamente libre, quizás es lo que más es emocional y es racional, me lleva a reflexiones que estoy masticándolo, porque esto de que es marzo y estamos a 18, no sé cómo leen tan rápido, pero, pero me toca. Y quizás me toca porque justamente he escrito desde en el fondo mi oficio de historiadora mezclada con ese año yo nací y ese contraste de experiencia y que sin embargo hay algo que me sigue haciendo como concreto y una experiencia cotidiana que he vivido cuando se supone que yo no viví eso. Hay algo que, no sé, quería compartirlo, ahí a mí me marcó. Bueno, muchas cosas. Sí, Marisa, muchas gracias por eso. Eh, Fíjate que dentro de algunos fragmentos que separé, ya no de Morir en Berlín, sino de este libro,
escuchar la nieve. Hay uno que te va a gustar, Ramón Díaz de Terovich, porque es un texto de Sidi Husbet, en donde cuenta, hace un recuerdo de quizás el momento en que ella supo que la literatura podía ser un camino para su vida. Dice, cuando tenía 13 años, mi padre alquiló una casa en Reykjavik y nos llevó a toda la familia a pasar el verano en Islandia. Mi padre era profesor de historia y literatura escandinava y nos llevó a conocer los lugares históricos mencionados en las sagas islandesas y nos contaba lo que había pasado en ellos. No estaban señalizados, pero él conocía perfectamente su ubicación y nos contó historias de hechos que a veces eran terriblemente brutales y sangrientos. Al final del día volvíamos a casa, pero en Escandinavia en verano no se pone nunca el sol y yo no podía dormir, de modo que me pasaba las noches en claro, leyendo. Un día, una escena de David Copperfield, de Dickens, me emocionó tanto que tuve que dejar el libro. Me levanté y abrí las cortinas. Reykjavik estaba sumergida en el silencio, bañada en una luz muy extraña. Entonces pensé que, si los libros pueden provocar emociones así, yo quería ser escritor. Es bonito ese texto, Ramón, ¿o no? Sí, hermoso, muy bonito. Bueno, no sé, esto daría para largo, pensar en qué momento uno tiene la conciencia de cero de querer ser escritor. Por lo menos en mi caso siempre hubo una idea de contar historia y de comunicarse con otras personas. Y bueno, yo creo que pueden ser dos cosas que deben estar en la base de la mayoría de los escritores. ¿Sí? Con esto del exilio, yo estaba pensando que por ahí hay una deuda, no sé si a nivel editorial o de estudiosos, que yo creo que de alguna manera acá en Chile como que hubo un salto de mucha literatura que se hizo afuera y, y autores que a nosotros nos llegaban a veces los puros nombres y nunca tuvimos la oportunidad o la ocasión de leerlos, ¿no? Hay otros también que volvieron y pasaron de largo, por ejemplo, ya que estamos hablando de Alemania, por ejemplo, Omar Saavedra Santis, ¿eh? que, que fue dramaturgo, escribió para la tele, él vivió en Alemania igual, y, y acá publicó 4 o 5 novelas cuando regresó y todas pasaron más bien como olímpicamente, no fueron casi tomadas en cuenta. Y entonces tengo la impresión también que hay mucha parte de esta historia nuestra, de chilenos, digamos, por el mundo que, que se perdió, que no sé si a esta altura de la vida todavía alguien inicia, Se va a digamos, el animar a trabajo recuperarla. de recuperarlo, ¿eh? Y también, y con esto termino, también hay una suerte como de escritores que quedaron como exiliados dentro del propio Chile, ¿eh? Y gente que escribió, que sigue escribiendo. Estoy pensando en autores de la misma generación de Los Novísimos, de Skármeta, de Polidélano, en dos autores que son grandes escritores, ¿no? Muy buenos narradores, como el caso de Fernando Jerez, de Ramiro Rivas, eh, bueno, de los cuales soy amigo y he tenido la oportunidad de leerlo con bastante profundidad, y son realmente escritores que hoy día cuesta encontrarlo, sobre todo sus primeros libros. Entonces, también son como autores que incluso al mismo Fernando siempre cuenta que alguna vez le preguntaron si él había estado exiliado porque no se había sabido nada de él en muchos años. Entonces también hay una literatura que
se hicieron escritores, bueno, aún mayores de la generación mía, y que se publicó en ediciones muy precarias, tal vez, no sé, o de poca distribución, y que son grandes narradores, y sin embargo están ahí en una suerte de limbo, digamos, donde es difícil llegar a ello y conocer sus libros. Sí, fíjate que eh, muchos de ustedes conocen de nombre y a lo mejor también lo han leído a Fernando Alegría, un También, escritor que se radicó afuera, en Estados Unidos para ser preciso, eh, y a mí me impresionó pasar por un libro suyo ahora en el verano, me lo pasó un fotógrafo chileno a propósito de un proyecto de novela en la que estoy trabajando y leer un libro publicado en el 75 llamado, si no me falla la memoria, no lo tengo aquí encima, El paso de los gansos, y luego un fragmento de esa novela convertida en un libro publicado en Argentina en los años 80, y que tuve que comprar así rescatarlo por internet y ahí sacarlo, me puso al frente de un tipo de literatura, un tipo de aproximación, un lenguaje en realidad no fácil de leer hoy, y sin embargo cuando uno entra en ese océano, muy interesante de explorar, incluso de entender por qué fue escrito de ese modo, pensando que esa novela, El paso de los gansos, del 75, es decir, y además publicada fuera de Chile, porque acá nunca habría podido leerse en ese momento. Es decir, uno tiene que esperar 50 años para que alguien te entregue esa novela, para uno enterarse primero de su existencia y segundo, advertir que efectivamente hubo una literatura escrita en unos años que nunca tuvimos la posibilidad ni remotamente de verla. Entonces, claro, es una exploración infinita, ¿no? Y te quería preguntar, Ramón, y también a María Teresa, si es que todavía andan por ahí, eh, si ustedes conocen el libro que circuló en las cajas de febrero, que es Profanaciones, de Valeria Vargas, y además te lo menciono Heredia, Heredia Díaz Eterovich, porque aquí hay una Laura Naranjo, ¿no? Que acomete una segunda novela, y ya empieza a advertir, incluso hacia el final de la novela uno ya deduce y entiende que Laura Naranjo parece que vino para proseguir algo de esa ruta que en el caso tuyo Heredia y muchos otros chilenos también han instalado, ¿no? De estos sujetos que no hay caso que no decidan convertir de pronto en una narración y en una novela. Si tienen algo que compartir o decir sobre Profanaciones de Valeria Vargas, tanto Ramón como María Teresa, sería interesante. Y después, si tienen algo que decir quienes nos acompañan hoy sobre esta novela, también, pues, ojalá. bueno, yo por lo Sí, menos podría decir que conozco las dos novelas que ha publicado Valeria hasta ahora, El eh, Misterio Kinsel, Misterio Kinsel y ahora Profanaciones, ambas protagonizadas por Laura Naranjo. A Valeria la conozco de antes porque ella fue la que coordinó y escribió varios guiones de la serie Heredia y Asociados que se transmitió en TVN, ¿no? Hace 15 años atrás. Y, y bueno, yo cuando leí la primera novela y ahora esta segunda, son novelas estupendas, muy bien escritas, entretenidas, con un personaje como Laura Naranjo que yo diría que le da como aporta algo, muchas cosas nuevas, digamos, al relato policial en Chile. eh, y es un personaje busquilla que anda mirando la ciudad, que sobre todo ella vive en Ñuñoa, es una muy ñuñoína, y, y se va
En este caso, parte todo de algo que empieza a ver, digamos, en el patio del vecino, y todo eso lo lleva a historias medias grises, medias ocultas del pasado, ¿no? Son novelas absolutamente recomendables. Eh, yo creo que el que lea Profanaciones va a querer leer inmediatamente El Misterio 15 y entiendo que vendría una tercera, ¿no? Siempre con este personaje. También me parece importante lo que hace Valeria porque hasta hace, no sé, 5, 6, 8 años uno le preguntaban por escritoras policíacas en Chile y eran muy pocas las que, claro, habían algunas que habían escrito un cuento, dos cuentos policiales, pero eran muy pocas las que decían yo voy a hacer literatura de género. Y eso es algo que ahora está haciendo Valeria y otras autoras más. Eh, Y entonces yo creo que traen una nueva mirada, un nuevo lenguaje, una nueva sensibilidad a este género que en otros países como Inglaterra, Estados Unidos, las escritoras la llevan, ¿no? Yo diría que muchas veces más, mucho más que los hombres, ¿no? Hay una cantidad de escritoras importantísimas. Entonces, bueno, no, en este caso el tipo de literatura uno no puede contar mucho, adelantar muchas cosas, pero sí Sí. decir que son historias que están muy bien escritas. Valeria tiene la experiencia del guionista, entonces sus novelas están siempre muy bien estructuradas, muy bien dosificadas, la historia. eh, Se leen así con- siempre con mucho interés hasta el final, ¿no? Así que nada, o sea, que una suerte que le haya tocado este libro en la cajita feliz, ¿no? Y, a leerla porque son buenas novelas. ¿Alguien quiere comentar Profanaciones? ¿De quienes lo leyeron? Alguien me escribió hace un tiempo para decirme que lo iba a comentar y que quería compartirlo en esta sesión, porque no le había gustado mucho la novela y sería interesante si es que está, eh, que lo pudiera comentar y compartir ahora. ¿Quién? Ah, Francisco, a mí me gustaría interrumpir un poco porque, mira, me voy a portar pésimo y voy a tener que dejarlo, porque como sí, tú pero sabes, iba camino a mi casa y estoy aquí en un lugar en medio de la avenida Poquinto y ya está y oscureciendo. te Oye, están pero invitando a salir en este minuto, entonces. claro, claro, ya Sí. Oye, no, pero me gustaría solo si me das unos minutos resaltar algo que acaba de decir Ramón, porque me tocó entrevistar a Ramón, quise entrevistarlo en diciembre por su más reciente novela y me dejó muy impresionada y con una tarea muy grande también por todas las mujeres que están haciendo novela policial, que no es frecuente y que en realidad me sorprendió eh, porque en realidad cuando Ramón partió haciendo novela policial era poco lo que se sabía del género y poco los autores reconocidos. Entonces, yo creo que aquí me gustaría como resaltar eso en Ramón, que ha hecho una carrera, no me gusta decir carrera literaria, pero ha construido una obra coherente de muchas novelas con cuentos y que además ha sido un divulgador y un estudioso de eso. Entonces, creo que es muy interesante la palabra de él porque ha detectado este fenómeno de que en los últimos años han sido las mujeres, creo que en toda la literatura había una presencia muy grande de mujeres en los últimos años, pero que es curioso que en la novela policial también. Y me dio ahí varios nombres que tengo pendientes para poder explorar eso, pero quería resaltar lo que había dicho Ramón. Y antes de despedirme también, bueno, agradecerle la invitación, ojalá que me inviten otro día menos accidentado, porque yo que venía del diario y, y no alcancé a llegar a mi casa. Pero también a propósito de lo que decían de estos autores que desaparecen, de Fernando Alegría,
A Fernando Alegría también me tocó entrevistarlo y me da mucho gusto que salgan esos nombres aquí porque en el fondo un poco esa es la idea, de rescatar esa literatura que construyen entre todos los escritores y escritoras y también traer al presente lo que se puede haber hecho fuera de Chile, porque esto es todo, o sea, el golpe de Estado interrumpió de alguna manera una tradición literaria y hizo que salieran escritores al exilio, que tuvieran que seguir sobreviviendo afuera y en la medida que podían escribiendo, pero también, como dijo alguien, un exilio interior, que hubo muchos escritores que no publicaron durante los años de dictadura, por ejemplo. Entonces creo que es una tarea súper linda reconstruir esa tradición literaria, también ir incluyendo esas nuevas voces. Y esta es una pasada de aviso, porque en el fondo eso es como lo que nos hemos propuesto con la Fundación Arbolé, que hicimos, que es eso, o sea, volver a traer al presente a esos escritores, escritoras, a su obra, conectarla también con lo que se está haciendo y con lo que viene a futuro. Entonces, le agradezco muchísimo, Pancho, y la invitación y a todos los que estuvieron aquí, pero me tengo que despedir, lo siento. Ya, vuelve a casa, que todo vaya bien. Muchas gracias, María Teresa. Chao. Ahora otro Gracias, momento. gracias. Ya, usted abra su micrófono. Está abierto su micrófono. Vamos. Ah, sí. Oye, sí, yo de buenas a primeras te dije, Pancho, que no me había gustado el libro. Y la verdad es que después llegué a una conclusión bien simple. No soy de libros policiales. ¿Ya? Entonces, como que no tengo esa expertise que se necesita para disfrutar de la novela policial. Y claro, me encontré con una novela atiborrada de ideas, de personajes y de historias. Y encontré que, claro, habían cosas que no se profundizaba mucho, llena de elementos y elementos interesantes todos, pero era como muchos, ¿te fijas? Eran como muchos elementos jugando. Y eso me provocó cierto como cansancio, cierta sensación de... Y después yo dije, no, pues si yo no leo novelas policiales, entonces era como, yo creo que era un poco eso, ¿ya? Eh, y la verdad es que la historia, eran muchas historias en un mismo libro. Eh, y eso fue como un poco agotador. Sí te quería contar algo bien interesante que me pasó con respecto a Carlos Cerda, ¿ya? Tuve oportunidad de conocerlo. Él los sábados en la mañana iba a la librería Ulises de Providencia, ¿ya? Y tuve oportunidad de darle unas inmensas gracias por este libro que él escribió acerca de la experiencia musical que se vivió en Chile en una determinada época y, y que narra algo que para mí fue muy maravillosa de Beethoven, que se podía cantar en castellano por razones políticas, se canta en alemán, ¿ya? Entonces fue una experiencia que yo viví como público, digamos. Él fue muy amable, realmente una persona encantadora. Yo tenía un recuerdo antiguo de él, ¿ya? El recuerdo de un comunista convencido, eh, comunista, diríamos, para la época, esa época de la Unidad Popular, eh, con un lenguaje tremendamente fuerte de sus ideas, de sus convicciones. Y cuando leo este Morir en Berlín, pienso la transformación dolorosa que tiene que haber vivido este autor. Realmente, realmente tiene que haber sido una experiencia tremenda, tremenda, humanamente, tremenda. Y él lo cuenta maravillosamente. O sea, él es un gran escritor de este país. Eh, me maravilló esta cosa que hablábamos de la culpa, ¿no? La culpa
que yo siempre digo la culpa de ellos y la culpa nuestra, los que no fuimos exiliados también. Entonces, está muy bien contada, muy tristemente, porque la verdad que es cierto, es un libro triste, triste totalmente. Y el recuerdo de él para mí es esta sensación de este hombre que, que fue, que tuvo este cambio, ¿no? Maravilloso como todos los seres humanos que tenemos cambios así, pero que él puede escribirlo. Eso te quería contar Bueno, solamente. Así eh, que no me siento tentada a leer novelas policiales, te diré. Tendría eh, que tener una guía ahí a lo mejor. fíjate que esto apito de nada, o apito de todo, o apito de lo que ustedes quieran. Eh, Otro fragmento de otro libro, a propósito de lo que uno piensa cuando lee, eh, que dice lo siguiente: ¿es en realidad posible pensar en línea recta? Lo recojo a propósito de lo que acabas de decir sobre Carlos Cerda y cómo él tiene que haber vivido una transformación interior para después animarse no a escribir Morir en Berlín. ¿Es en realidad posible pensar en línea recta? ¿Se puede hacer que el pensamiento sea como el láser? Solo al precio de una concentración adiestrada y disciplinada y absteniéndose de toda distracción. Hay una serie de actividades que dependen de este estrechamiento y tono único. El matemático, en su análisis y prueba, parece capaz de excluir y dejar fuera el mundo, a veces durante horas y horas. Lo mismo hacen el campeón de ajedrez ante el tablero o el lógico formal con sus lemas. En las fases cruciales, sentados a su mesa de trabajo, el relojero detrás de su cristal de aumento y el cirujano operando suspenden toda distracción. Fruncimos el ceño. El músico virtuoso cierra los ojos. Los contemplativos, los maestros de meditación y sus acólitos atestiguan ratos, a veces sorprendentemente largos, de absoluta condensación, de un recogimiento de la psique tan excluyente de toda dispersión que permite una intención única y total. Puede que las partitas de Bach para instrumento solista traduzcan estas singularidades, pero también lo hace la suspensión del aliento del tirador que espera para matar. Estas purezas, estos impertérritos rayos de pensamiento son accesibles solo a relativamente pocas personas y su extensión normal es breve. Fragmento de este tremendo libro que se llama Escuchar la nieve. A ver, tengo acá Elia Simone, Ruth Simeone, SC, Mariana, Edite. ¿Quieren alguna de ustedes abrir el micrófono o seguimos? ¿Nada? Nada. Eh, Cecilia. eh, no sé cómo se llama, Victoria, la persona que antes que sí. Quería comentar porque yo también alcancé a leerme el Profanaciones y comparto en parte el comentario porque se hace duro para quien no tenemos el hábito de leer una novela policial, Sí. un polaco, como se dice, una novela policial escenificada en nuestra ciudad, en Ñuñoa. Claro, claro. Eso es como un gore, como fuerte. Y los saltos que hace los personajes que van apareciendo, todos esos italianos que ella pone ahí, yo lo encuentro narrativamente medio barroco, ¿ah? Pero igual encuentro que tiene el mérito de ser un muy buen guión. Creo que
los hermanos Larraín harían una buena película de este libro. Y el mérito que yo le hallo es algo que se decía, es el protagonismo de las mujeres despiertas, esa personalidad que se describe muy bien a través de la acción. También tiene un lado dramatúrgico esta novela. Entonces, yo encontré que era complementaria con la lectura de, no sé por qué, eh, Francisco, escogiste esta novela. eh, yo dije, qué raro que nos manden esta profanación, me sentí raro, pero al ver que venía la otra en la caja del libro de Carlos Cerda, encontré que eran complementarias porque el horror sigue de otra forma, ¿ah? De otra forma mucho más en primer grado, o sea, eh, más cochino. Y no está de más verlo así, sale hasta la PDI, digamos ahí. ¿Ah? Entonces, a mí me sirvió, me despertó una mirada de mi propia ciudad literaria, ¿ah? Y desde este punto de vista, y no encuentro que no está mal. Encontré que ese sí el caso de, si yo fuera su editora, algo, algo hice de ese trabajo en algún momento en la universidad, me habría ahorrado el cuento del mono. La parte del mono. No se Sí. sostiene, creo que no se sostiene. Eh, Y bueno, a mí me, y a en mí- todo caso es una manera de responderle también a la sí, inquietud que perfecto. expresó No, Elisa. bien. Sí. Elisa pensó Eh, algo sobre ella, siendo de otra generación y que como que ella se sentía en una generación de la libertad. Sí, maldita libertad que te deja muy pocas alternativas, pero tienes que gestionarte y el sistema no te resuelve nada. Y lo interesante de estas novelas es que todo esto que se echa bajo la alfombra, lo que profanan las protagonistas en la novela más policial y lo que nos muestra Carlos Cerda de los años del socialismo real, eso está presente debajo de la alfombra en Chile. Eso se tiró debajo de la alfombra y no está igual en Argentina. ¿Ah? Y por algo somos por algo conversamos como conversamos. ¿Ah? Y eso afecta a la generación tuya, Elisa, mucho, pero claro, es evidente, hay que sacarlo a flote. Fuera del sí, sillón del psicoanalista. antes de ceder la palabra a Ruth y a Elisa, que la pidió de nuevo, decir dos cosas sobre a propósito de la literatura de género que hacían mención de la poca costumbre o poco hábito. Bueno, eh, yo la verdad no tengo ningún rollo con eso, ninguno, todo lo contrario, me encanta explorar todas las posibilidades narrativas y no narrativas. Me encanta no circunscribir a un género particular una determinada novela. Creo que probablemente Profanaciones se sirve de muchas de las herramientas del policial, pero uno podría descubrir en ella también otras capas. Y a mí me encanta Laura Naranjo, es decir, la encuentro chora, y esa choreza es la que le permite también, como bien apuntaba Victoria, sumergirse en muchos mundos paralelos, y no hacerse demasiado problema con ellos y no pretender tampoco atar todos los cabos que empiezan a desplegarse en las páginas del libro. Eso también es una aproximación que probablemente da cuenta de la generación a la que ella pertenece. No se asusta con eso, no le hace problema. Y eso, claro, es un modo, es un modo. Yo creo que Laura Naranjo va a hacer mejores novelas incluso que estas dos primeras, porque a su vez, y eso lo sabe Díaz Terovich mejor que nadie, es un género que puede irse perfeccionando en la medida que se va avanzando en él. Es decir, porque el Heredia que debuta con Díaz Terovich no es que sea peor que el Heredia que está hoy, es una Heredia que también avanza en el tiempo del mismo modo como avanza el protagonista de Padura, y como avanza, ¿no es cierto?,
como avanzan los protagonistas de los muchos buenos autores que han apostado por un personaje y han decidido sostenerlo y darle voz y vida hasta que se mueren, digamos. Es decir, que los acompaña hasta el último de sus días como autores y como autoras. Y esa cuestión la encuentro atractiva porque no es el momento para hacerle esa pregunta a Díaz de Terovich, pero estoy seguro, pero sí se la podemos dejar instalada y que él después la desarrolle, porque probablemente lo voy a comprometer con algo que es muy profundo, pero es concebible Ramón Díaz de Terovich hoy, él, el sujeto, el ciudadano, el escritor, el compañero, el padre, todas esas cosas juntas, sin Heredia, yo me atrevería a decir que no. Ya no, ya es muy difícil hacer esa separación porque él no solo construyó una obra a partir de este personaje, sino que de alguna manera estoy seguro que Heredia de pronto aconseja a Díaz de Terovich respecto de muchas materias que no forman parte de su literatura. Y esa cuestión también va ocurriendo, es decir, y es bonito porque habla de, más allá de que haya probablemente novelas, entre comillas, mejor resueltas que otras, y eso le pasa a cualquier autor, y a los mejores incluso más claramente, eh, sino porque ya no hay otra manera también de mirar y de pararse en la vida. Y esa cuestión, no sé por qué lo vinculo con algo que tiene que ver con el arranque de esta sesión y que lo traigo de nuevo aquí, que es de Pablo, ¿no es cierto? Pablo Illuminato, si hay algo que a mí me conquistó de él, desde hace ya muchos años, cuando empezamos a vincularnos, fue ese amor eh, profundo, irrestricto, y yo sabía que definitivo por una materia que nos convocaba a los dos y que siempre iba a estar animando conversaciones. Y que no estoy hablando de cuestiones todas lo bello y lo sublime, que también sí. Estoy hablando incluso del modo de aproximarse, no sé, a la comida, a la naturaleza, en fin, podría citar muchos ejemplos de eso y creo que el tiempo los va a ir, va a permitir que vayan apareciendo y aflojándose. Pero lo digo porque, entre otras cosas, el que nos estemos reunidos acá un martes, un día laboral, por decirlo de alguna manera, a esta hora, sin ninguna obligación de nada, simplemente por el gusto de compartir algunas ideas, algunas impresiones, algunos párrafos y algunas dudas y algunas vacilaciones, da cuenta de esa pequeña comunidad que ocurre en muchos sitios, en muchos lugares, y que en este caso se dispara a partir de un eje común que es un gusto, ¿no? Un gusto por, en este caso, por los libros, por la palabra, por la literatura. eh, eso. Perdona que haya interrumpido Ruth, Ruth, que estás en Punta Arenas, y después Elisa nuevamente. Si puedes abrir tu micrófono, Ruth, te lo Sí, agradezco. bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo feliz porque tuve este regalo de conocer ahora al coterráneo Ramón Díaz de Terovich. Entonces me emocionó mucho de verdad conocerlo porque he sabido de su obra, lo he escuchado muchas veces, pero nunca lo he leído, tampoco ahora. Entonces tengo una deuda conmigo para leer este libro que nos trajo la caja. Y ahora con muchas ganas, después de esa anécdota que encontré una experiencia maravillosa de la máquina de escribir, me acordé de mi papá también, que no era, era un hombre común y corriente, digamos, con todas estas ondas de los hombres antiguos, del tiempo de Gardel y antes, y bueno, pero con esa dureza a veces, pero qué bonito recuerdo. Y bueno, y el del Cordero, obviamente, es quien no ha tenido esa experiencia de niño acá en Magallanes. En mi caso era un chancho que todas
mi mamá era chilota, entonces criaba un chancho todos los años y bueno, había que carnear el chancho y eso era había que esconderse porque es muy terrible. Entonces, nada, pues me hace mucho sentido en lo personal y tengo esta deuda de leer ahora a Heredia y el libro de... Y me acordé también, o sea, de esto de los géneros, que de repente, claro, hay géneros que no van con uno, pero en el tema de, yo pienso en Padura, que nunca lo he leído mucho, o sea, lo he leído mucho, pero nunca en el, que es una novela policial con su personaje y todo, pero es que me ha llevado a Cuba, me ha llevado a los olores, a las comidas, a cómo se analizan las cosas, a los barrios marginales, al tema político, a la conexión con el mundo en algunas tramas que, digamos, que tienen que ver con exilios, con pintores, con Europa, etcétera. O sea, la verdad es que ha sido una delicia conocerlo y también pienso en Plata Quemada, que no conocía el autor, que es argentino, pero leí la primera obra, entonces quedé maravillada. Bueno, ahora lo leo bastante, porque es una obra preciosa, de todo lo que pasa en esto, digamos, de estos personajes también que tienen esta misión y bueno, y cómo termina todo, o sea, una maravilla. Entonces, a propósito de Profanaciones, que tampoco lo leí en clave de policial, de investigación, no entré ahí, me impresionó, bueno, tiene muchas vueltas, eso es verdad, o sea, que hay cosas así como que, además que circula con mucha facilidad y va resolviendo, aunque es largo, resuelve. Pero a mí me llevó, digamos, al horror en Chile, todas las caras que tiene, todas las posibilidades de horror, que también enlaza con el exilio, pero y todos los actores y hombres y mujeres y tipos de personas que confluyen en el horror. Y por eso también este enredo, o sea, yo creo que este enredo de cosas nos hace ver una trama muy espesa y múltiple de nacionalidades, de tipo de personas y de incluso gente que no tiene nada que ver con tema político, pero por otros intereses desarrolla, digamos, formas de... Se da el gustito digamos, en este tema de gran impunidad, de realizar, digamos, las cosas más horrorosas. Entonces eso a mí me tiene impactada también porque estamos volviendo a muchas cosas que condenábamos y nos horrorizábamos y hoy día estamos naturalizando de nuevo todo este tipo de cosas con, bueno, el tema de que un genocidio ya no se llama genocidio y se transmite en horario estelar, como dice la canción, y vamos naturalizando los bombardeos, que los niños mueran, que tengan hambre, etc. Bueno, entonces estamos también en esas tramas de horror que no siempre son los hilos que uno se imagina y no siempre son estos motivos profundos. Entonces es como, es el espacio que tiene, digamos, la capacidad de mal que hay en todos nosotros y nosotras para, digamos, expresarse. Entonces, por ahí, digamos, disfruté esa novela, me hizo pensar mucho, yo no sacaría el mono, todo lo contrario, o sea, ahí está el tema, para mí. Entonces, y en el tema del exilio y la culpa, bueno, yo creo que hemos estado sufriendo todos los que nos criamos en la culpa. Yo pienso, yo soy católica, ahora no practicante, muy crítica y enojada con la iglesia. Estas feligresías que se han ido desarmando, que a uno lo van decepcionando y que uno reniega, y que han tenido la culpa de muchas cosas que no hicimos o hicimos mal, o todas estas culpas que nos han, sobre todo a las mujeres, y que ¿quién les da derecho, digamos, a jodernos la infancia, a vivir una infancia pensando en un infierno donde todos arden? Hacer mal es que uno ya se va al infierno. O sea, a mí el infierno que me rodeó en mi infancia, además con esto de que tenía que confesarme con el cura, es que de las cosas más horrorosas que he vivido y más rabia le tengo a la iglesia. Entonces pienso también estos partidos políticos que eran también feligresías y que también tenían sus códigos, sus mandamientos, y que claro, que digamos organizaciones humanas que no evolucionaron, no fueron consecuentes,
pero está ahí el tema de creerles mucho, de no, yo siento que, bueno, cualquier persona que tenga pensamiento crítico a la larga se va, digamos, de esto, lo deja. Entonces, bueno, agradecer este regalo, como digo, del coterráneo, que ahí me voy a aproximar. Y en el caso de la novela de Carlos Cerda también estas otras formas que uno más o menos conoce, pero por ejemplo, lo de la RDA, la verdad es que para mí es, como decían, como un exilio dentro de un exilio, ¿no es cierto? Como cajoncitos así, y espacios que se van restringiendo. Así que bueno, todavía tengo ahí tarea de lectura. Gracias. Sí, Ruth, después te voy a compartir el correo de Día de Teroich porque creo que de puntarenense a puntarenense tienen algo que compartir y que conversar ahí. Y creo que va a disfrutar mi padre peinaba los Gardel, que originalmente era Chumangos, porque te va a remitir no solo a tu territorio, al paisaje, a la geografía física, sino también a la geografía humana. Creo que es un libro que se puede leer hoy y te conecta de un modo extraordinario gracias al lenguaje de Ramón. Así que muchas gracias por conectarte siempre desde la ciudad de Punta Arenas y por permitir que el club también llegue hasta allá, hasta el extremo polar. Eso me encanta. Creo que una de las cosas bonitas de estas sesiones es que nos permite vincularnos de un modo único. Es cierto que no nos tocamos, pero tenemos la palabra para hacerlo. Fíjate que Ramón te quería contar que vino a visitarte. Voy a ver si logro. Oh, tratando de mostrar, pero no puedo, no me lo permite la cámara de este computador. Pero vino a visitarme uno de los gatos de esta casa, enterado de que tú estabas aquí compartiendo con nosotros. Eh, es un poco tímido este muchacho, se llama Mojito, te lo voy a describir. Pesa como 7 kilos, está entre los 6 y los 7 kilos, es gordo, es pesado. Cuando en la mañana se te para encima, a eso de las 6, para reclamar su desayuno, uno siente el peso de sus pies aquí en el pecho, digamos, y sabe que no puede resistir demasiado tiempo sin concurrir a satisfacer sus necesidades. Pero nada, me encantó que supiera que tú estabas acá en la cita y dijera que, que quería también decirte que la presencia de tu personaje en las novelas de Heredia, él la celebra también como buen lector que es. Eh, Edite, usted está en Putaendo, ¿todavía está o ya se retiró? Todavía estoy acá, tengo un Ah, problema, tengo un problema con la cámara, un problema que lo resumo como un problema de BIOS, no bicho importa, ignorante operando el sistema, pero no escuchamos logra resolver, pero te escuchamos perfectamente. no quería dejar pasar sin agradecer esa sesión. De verdad que estoy emocionada, estoy agradecida de todo lo que escuché. Y no tengo nada que agregar excepto una enorme gratitud por todos los participantes, por lo que escuché, por ver al autor de Heredia, que tanto escucho acá, por el Yuri, que es Heredia y habla mucho de las Ah, claro, novelas de... hay una Heredia en tu familia. Así es. Y entonces tengo que leer algo además, después de escucharlo, tengo que leer algo. No, no he llegado al Gardel todavía, a mi padre Peinado del Gardel, muchos libros para leer. Comparto con Elisa que no me ha dado para resolver todo y leo rápido, pero además de esos están otros libros. Pero quería expresar mi gratitud con el enriquecedor que ha sido esta conversación. Eso. Muchas gracias, Edith, tú que estás allá en Putaendo. También vi que está Mariana por ahí. Le quiero dedicar a Mariana, que es profesora de botánica,
y una tremenda lectora y una gran escritora también, Mariana Toledo, le quiero dedicar otro fragmento escogido por Jacobo Zanella, de su libro Escuchar la nieve, y es para todos ustedes. Y que dice así, a propósito de una profesora de botánica, dice: me encontraba en el jardín cortando las hojas secas de los elévoros. El cielo estaba muy azul y cuando levanté la vista, una avioneta sobrevolaba la zona. ¿Es la jardinería un arte? Si lo es el tipo de arte que me gusta, arraigado en la materia, casi doméstico, sujeto a la casualidad y al clima. Gran parte del invierno había sido muy sombrío. Los días eran cortos y grises. Adquirí la costumbre de pasar los domingos viendo catálogos de semillas y listas de rosas antiguas, planeando artificios florales que tardarían meses en aparecer. Tales consuelos no son nada nuevo. En su diario de 1939, Virginia Woolf registra haber escuchado a Hitler en la radio. Su marido, Leonard, estaba en el jardín que había diseñado minuciosamente en su casa de campo. Me quedaré aquí, gritó. Estoy plantando lirios que seguirán floreciendo mucho después de que él haya muerto. Era cierto. La jardinería te sitúa en otra clase de tiempo, la antítesis del presente acelerado. El tiempo se vuelve circular, no cronológico. Los minutos se alargan hasta convertirse en horas. Algunas acciones no dan fruto hasta décadas después. El jardinero no es inmune al desgaste y a la pérdida, pero se enfrenta a diario a la incesante alegría de la fecundidad. Una peonía reaparece con exóticos brotes rosados que surgen de la tierra desnuda. El hinojo se reproduce por sí solo. Hay una abundancia de cosmos que brota de la nada. Otro fragmento de Escuchar la nieve de Jacobo Zanella para compartir con ustedes. Mira, ahí pone un corazoncito Mariana Toledo. Y como un modo también de ir acercándonos allá, de despedir esta sesión, para no abusar de vuestra energía, para no cansarlos y para que sigan disponiéndose a la lectura y a compartir en una próxima sesión, la de abril, que todavía no sé cuál es la fecha exacta, pero que se la vamos a ir contando. Pero sí les puedo adelantar que espero que ya en la primera semana de abril estén todas las cajas con ustedes y que el libro del mes es una novela que es imposible que conozcan porque es una novedad editorial que va a aparecer recién en librerías en los primeros días de abril y por lo tanto, y nunca antes había sido editado y que fuera a circular en Chile. Así que por lo menos nos queda la seguridad de que al menos es un libro que no conocen, que no han leído y que ojalá disfruten tanto como lo disfruté yo cuando supe de su existencia y decidí incluirlo en las tres cajas que serán las cajas de abril. Vuelvo a reiterar mi gratitud infinita por hacer posible que una cita como esta, un día de semana, entre 7 y 9 de la noche, sea posible y que lo que nos convoque sea esencial y fundamentalmente el amor al arte, el amor a los libros, el amor a la literatura, el amor a compartir nuestras lecturas. Así que infinitas gracias, sobre todo y de manera muy especial al autor, a Ramón Díaz Ederovich, parte, ¿no es cierto?, de la caja de marzo, por el cariño que te tenemos como ciudadano, Ramón, y como escritor, y como colega. Sabes que admiro tu trabajo, sabes que no necesito en realidad volver a decírtelo, porque creo que el hecho de tenerte aquí hoy y de escucharte, para mí por lo menos es un gran regalo. Así que gracias por eso. María Teresa ya no está, pero le agradezco infinitamente y sobre todo gracias a ustedes, a cada uno de los que hoy se sumó, por hacer posible esto y nos vemos en abril, y si no nos vemos antes en la librería o donde sea.
Muchas gracias y si alguno quiere cerrar abriendo el micrófono, genial, así yo no me quedo con la última palabra. No, Hola, gracias, hola, Francisco, por la invitación. La verdad es que la admiración, el respeto creo que es mutua. He leído mucho tus libros y lo he disfrutado siempre. Y me parece fantástico que exista un punto de encuentro así donde personas de distintos lugares del país se junten un rato a hablar de libros y de sus experiencias como lectores. Así que gracias a todos y bueno, que estén muy bien. Gracias, Ramón. Gracias, Muchas, gracias muchachas. Muchachos. gracias, Digan, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Me encantó. No hablamos de tu libro, que me encantó, ¿ah? bueno, Realmente. Esas 3 historias fueron muy bonitos, muy lindos, realmente. muchas gracias. Ya, pues, seguimos entonces. Nos vemos en la Estamos, próxima. nos vemos. Ok, Muchas gracias a adiós. todos. Edith, Ruth, Chao. Elisa, Victoria, Chao. Cecilia, Chao, Mariana, Delia, chao. Andrés. Chao, que estén muy Chao. bien.